El sueño mexicano. La pesadilla actual debe terminar. El país, por el lado que se le vea, está en ruinas. El modelo neoliberal que se impuso al mundo desde hace más de 30 años, a través del consenso de Washington, vía Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, controlados por los norteamericanos, está en quiebra. Urge un cambio social que mine la infame desigualdad social y acabe con los privilegios de la oligarquía centavera que padecemos. Para ello, es necesario generar un poderoso proceso de concientización entre el pueblo que acelere el despertar popular. Sin esto, el cambio es imposible. Y aunque este está en marcha, merced al fracaso del modelo, la corrupción y las fallas de quienes sostienen el modelo neoliberal, esto no basta. Necesitamos multiplicar las acciones de concientización y la organización de quienes padecen este modelo, para afianzar y acelerar el despertar de la mayoría oprimida. No está por demás acudir a la historia de las luchas populares de nuestro país. Ellas, además de orientarnos, mueven nuestros corazones y nos alientan para seguir el sendero trazado por quienes nos antecedieron. Por eso importa conocer y estudiar las tres grandes transformaciones que ha realizado el pueblo de México: la independencia, la reforma y la revolución mexicana. Al estudiarlas, veremos que hay entre las tres un hilo conductor, una aspiración común, que además de representar la utopía o sueño mexicano, nos hermana. Al difundir los tres procesos revolucionarios, esperamos contribuir a la toma de conciencia de nuestra realidad, para finalmente, mediante la lucha pacífica y organizada, lograr la cuarta transformación social. El poder de los ideales. La acelerada descomposición social que se está generando en México y en el mundo tiene como uno de sus frutos la pérdida de la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. El escepticismo y la confusión invaden la conciencia de muchos mexicanos. El resultado final es la apatía y la indiferencia ante los problemas que la vida va planteando. Casi nadie cree en nadie, ni en algo. Sin proponérselo, se ha conformado el partido de los indiferentes y apáticos. Son ciudadanos sin compromisos, sin rumbo, se conforman con irla pasando. Viven, si a eso se le puede llamar vida, en el conformismo, aceptando sumisamente las condiciones que les impone el sistema social imperante. Incapaces de crear y producir algo nuevo, se niegan a participar en las aventuras y acciones colectivas que tarde o temprano transforman la sociedad. A esta masa pertenece alrededor o más del 40% de ciudadanos que en cada elección se niegan a participar, sosteniendo con su conducta el autoritarismo vigente. Y sin una más amplia participación ciudadana, no hay vida democrática. ¿Cómo mover estas almas? ¿Cómo provocar la pasión y el entusiasmo? ¿Cómo despertar la emoción de los indiferentes y apáticos? La respuesta, como se observa, es de vital importancia. Peter Senge nos ilustra al respecto. Tal vez el lector recuerde la película Espartaco, una adaptación de la historia del gladiador y esclavo romano que condujo a un ejército de esclavos en la rebelión del 71 a.C. Los esclavos derrotaron 2 veces a las legiones romanas, pero al fin fueron vencidos por el general Marco Craso, tras un prolongado sitio y una batalla. En la película, Craso dice a los 1000 sobrevivientes del ejército de Espartaco: «Habéis sido esclavos, seréis esclavos de nuevo, pero la misericordia de las legiones romanas os evitará la justa pena de la crucifixión. Solo debéis entregarme al esclavo Espartaco, pues no le conocemos de vista». Al cabo de una larga pausa,
Espartaco se levanta y dice: Yo soy Espartaco. El hombre que está al lado se levanta y dice: Yo soy Espartaco. El siguiente hombre también se levanta y dice: No, yo soy Espartaco. Al cabo de un minuto, todo el ejército está de pie. No importa si la historia es apócrifa o no, demuestra una verdad profunda. Cada hombre, al ponerse de pie, escogió la muerte, pero el ejército de Espartaco no profesaba la lealtad al hombre Espartaco, sino a la visión compartida que Espartaco había inspirado, la idea de que podían ser hombres libres. Esa visión era tan compulsiva que ningún hombre podía abandonarla para regresar a la esclavitud, y concluye: una visión compartida es una fuerza en el corazón de la gente, una fuerza impresionante de poder. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida. Cuando la gente comparte una visión, está conectada, vinculada por una aspiración común. A más de 100 años de la rebelión de los esclavos romanos, surge la Gran Revuelta Judía. Una vez más, los judíos se levantan en armas en contra del imperio, dirigidos por el Partido de la Violencia Nacionalista, el Zelota. Este grupo radical no aceptaba el dominio extranjero, la sumisión a una nación pagana. De ahí que con frecuencia tomara las armas. En esta ocasión, la lucha fue más violenta y más prolongada. Al final, un grupo zelota se refugió en una fortaleza llamada Masada. Durante 3 años, más de 10.000 hombres sitiaron a 960 judíos. Sin la esperanza del triunfo, el dirigente israelita Eleazar reunió a su gente. Le habló con toda la crudeza de la derrota inminente. La causa está perdida. En los días próximos, los romanos tomarán este lugar. Ya sabemos el destino que nos espera. Las mujeres jóvenes, nuestras hermanas e hijas o esposas, terminarán en los prostíbulos de Roma. Los hombres, de remeros en los barcos romanos hasta que desfallezcan. El resto, la muerte, la tortura. Pero hay otra alternativa: la muerte propia antes que la esclavitud. Escojan. Cuenta el historiador judío Flavio Josefo que, como el suicidio lo prohibía la religión, se sortearon entre ellos para seleccionar a quienes, espada en mano, deberían dar muerte a los demás. Así fueron cayendo niños, mujeres, ancianos y adultos. Al último, uno de ellos se mató. Señala el mismo cronista que esto se supo porque 2 ancianas y 5 niños sobrevivieron. Desde entonces, Masada para el pueblo judío es sinónimo de heroísmo y resistencia. Como en la epopeya de Espartaco, muchos pudieron haberse salvado, pero la idea de la libertad entre el grupo nacionalista zelota era demasiado poderosa. No en vano, esta facción judía encabezó por decenas de años levantamientos armados en contra del Imperio Romano. La última provocó finalmente la ira romana, y con ello la destrucción de Jerusalén y la diáspora judía. Pero Masada sigue en la conciencia judía, brillando como un ejemplo de heroísmo y sacrificio. En mayo de 1521, después de Cristo, se inicia el sitio de Tenochtitlán. 40.000 guerreros aztecas se enfrentan a 110.000 indígenas aliados a los cerca de 1.000 españoles encabezados por el capitán Hernán Cortés. Fue un enfrentamiento desigual, ya que el capitán español contaba con una mayoría de guerreros. Es absolutamente falso que un pequeño ejército de cientos de soldados castellanos hayan doblegado a millones de mexicas y a su poderosa teocracia. A la superioridad numérica se sumó la superioridad de las armas y viruela, traídas por los europeos. Poco a poco, y a medida que avanza el tiempo, la capital mexica va siendo tomada y destruida.
Los conquistadores dejan sin agua e impiden la entrada de alimentos. Con 12 bergantines y 1,600 canoas se completó el cerco de la ciudad. Alrededor de 250,000 de hombres pelearían por agua y tierra, unos por el botín, otros por la libertad. El objetivo del sitio era claro: bloquear la ciudad para obligarlos a rendirse por hambre y sed. Se combatía de día y de noche, cuerpo a cuerpo. En cada metro tomado, caían guerreros por ambos bandos, aunque las pérdidas siempre fueron mayores para el bando mexica, dada la inferioridad en armas y hombres. Así fueron cayendo casas y templos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Pese a la desventaja, los mexicas, afirma Cortés, se mostraban tan rebeldes y con la mayor muestra y determinación de morir que nunca generación tuvo. Al combate se sumó el sexo femenino. También lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco, lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas. Sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. La destrucción sistemática de la ciudad tuvo efectos catastróficos. El hambre y los combates sembraron de cadáveres la ciudad. A fines de julio, los mexicas solo conservaban la 1/8 parte de Tenochtitlán. Pese a todo, Cuauhtémoc, un joven de 25 años de edad, volvió a rechazar el ofrecimiento de paz de Cortés. Continuamente se les ofrecía la paz y ellos decían que de ninguna manera se había de dar, y que uno solo que quedase había de morir peleando antes que ser esclavo. El 9 de agosto se vuelve a ofrecer la paz, después de 3 meses de sitio. El Consejo Mexica la rechaza. Ya para entonces, las armas y los alimentos habían desaparecido. Cuentan los pocos sobrevivientes. Ya no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada teníamos de comer. Ya nada comimos. Seres hambrientos, simples cadáveres vivientes, continuaron resistiendo con una sola esperanza, la de morir peleando. Se cuenta que niños y ancianos se tiraban desde las alturas sobre sus enemigos, pensando que con su propio peso habrían de aniquilar al enemigo. Otros, desarmados, se lanzaban contra el adversario, con el propósito de ser asesinados, de morir peleando antes que ser marcados sus rostros con el hierro de la esclavitud. El 13 de agosto fue el asalto final. El hedor de los cadáveres para entonces resultaba insoportable. Solo el llanto de los niños, mujeres y ancianos se escuchaba. Hallamos en las calles, escribió Hernán Cortés, por donde íbamos, llenos de mujeres y niños y otras gentes miserables, que se morían de hambre y salían transparentes y flacos, y era la mayor lástima del mundo de lo ver. Al caer prisionero, Cuauhtémoc es llevado ante Cortés. Frente al vencedor, pronuncia estas palabras que habrán de resonar mientras México viva. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en el cinto y mátame con él. De 300,000 habitantes que tenía la metrópoli mexica, solo sobrevivieron 20,000. Menos del 10%, la nación mexica cayó heroicamente hasta el final. La mayoría prefirió morir luchando antes que ser esclava. Por eso el heroísmo azteca, pese a que fue un imperio brutal, odiado por sus vecinos, permanece en la memoria del pueblo mexicano, al rendir tributo a su jefe histórico, el joven Cuauhtémoc. Los 3 hechos mencionados confirman la tesis de Peter Senge. Cuando se tiene un ideal, un sueño, una visión compartida, una aspiración común, la pasión, la entrega, el entusiasmo brota en el alma
y la conciencia de los seres humanos. Incluso se da hasta la vida. Los mexicanos lo hemos contestado a lo largo de los siglos. Miles de hombres, mujeres, niños y ancianos han arriesgado la vida y han muerto. En la independencia, durante la invasión norteamericana de 1846, la Reforma, la Intervención Francesa, la Revolución y en los movimientos ferrocarrilero, médico, magisterial y estudiantil, surgidos en las últimas décadas. Pero, ¿por qué se ha luchado? La respuesta nos conduce al sueño mexicano. En nuestro país se han hecho 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana de 1910. Cada una de estas luchas históricas ha durado más de 10 años, lo que significa que en ellas el pueblo mexicano ha puesto toda su energía, toda su esperanza para alcanzar un mundo mejor. Pero, ¿qué se quería? ¿Por qué se luchaba en cada una de ellas? La historia tiene la palabra. El sueño mexicano. Es un texto en donde el autor expresa que la lucha contra la desigualdad y los privilegios constituye un proceso único, conformado por 3 etapas o transformaciones: la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana de 1910, que en estas luchas sociales se ha tenido como aspiración común acabar con las oligarquías y construir un orden social con igualdad y sin privilegios. Y dado que la desigualdad persiste, es necesario generar un proceso de concientización que culmine con la 4ª transformación social, misma a la que convoca el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Para ello, es necesario acudir a la historia nacional. Esta debe servir para concientizar y organizar al pueblo, teniendo como objetivo las elecciones presidenciales de 2018.